días de Jeroboam, hermano, Jeroboam había levantado altares extraños, altares que él usó becerros de oro, hermano, para que el pueblo de Israel adorara. Y dice que Dios le dijo al profeta joven que fuera a denunciar esos altares y que no comiera ni bebiera nada de ahí y que no agarrara el mismo camino. Y vemos que en parte obedeció él, pero vemos que en el camino dice que vino el profeta viejo y que le mintió, dice que diciendo que un ángel de Jehová le había dicho que la atendiera y que le diera de comer y de beber. Y el joven le hizo caso. Ya después vino la consecuencia, hermano, que se levantó el hombre y dijo: por tanto, has desobedecido, no serás enterrado junto con tus padres. Y dice que cuando agarró camino de vuelta, en el camino encontró un león y lo mató al profeta joven, bendito sea él. Y eso es un reflejo que debemos tomar, hermanos, que no hay que hacerle caso a cualquiera, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Y en este camino no importa edad, hermano. A veces se dice el dicho: no, yo soy más grande, yo he vivido más, yo sé más que vos. No, hermano, aleluya. Aquí, aunque usted ha vivido, no quiere decir que da consejos sabios. Vemos este profeta viejo, le mintió al profeta joven y fue su ruina, bendito sea él. Porque eso no es de apariencia, hermano. Gloria al Eso no es Señor. del que lleva más tiempo, sino el que permanece en Dios solamente, bendito sea él. Permanezcamos en la palabra de Dios siempre, hermano, que la palabra de Dios no es conmovida por nada, hermano, bendito sea él. Y vemos como jóvenes aquí, hermano, aleluya. Gloria al No Señor. hay que hacerle caso a cualquier persona, aleluya. Cualquier pajarito que venga por ahí, hermanos, aleluya. No hay que ponerle el oído, bendito sea él. Solo porque dice: soy siervo o sierva del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermano, aleluya. Que las consecuencias llegan tarde o temprano, hermano, aleluya. Y que Dios le bendiga. Dios bendiga nuevamente. Amén, aleluya. A mí me tocó sobre el profeta Jonás, y ya muchos creo que conocemos esta historia, lo que leemos Biblia, va, que Jonás era un profeta que tuvo un llamado de Dios, tuvo a hacer una misión que Dios le dispuso, pero él se negó y huyó de la presencia de Dios. Pero es algo tan ilógico, porque ¿quién va a huir de la presencia de Dios si Él es omnipresente, que está en todos lados? Es algo ilógico, que ya podía esconderse abajo de las piedras, por debajo del mar, pero Dios lo ve todo, lo sabe todo, más que todo. Desde que los puso en el vientre de nuestras madres ya los conocía. Y Jonás, por no obedecer al llamado de Dios, lo que le había ordenado, él quiso huir de la presencia, quiso huir a Tarsis. Y tomó un bote de unos marineros, pagó su boleto y se fue, pero en pleno mar Dios mandó, como dicen, un caos, y los marineros no sabían el porqué, y ellos ofrecían votos, y todos los votos cayeron sobre Jonás y le pedían que rogara a su Dios que tuviera misericordia de ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lanzaron a Jonás al mar abierto, pero ya Dios había puesto un pez para que lo tragase. Y ahí pues podríamos decir que él murió, pero no, porque Dios en su infinita misericordia quiso darle una segunda oportunidad para que reconociera que Él es Dios, que cuando ordena algo hay que cumplirlo al pie de la letra. Y él, orando en su aflicción, Dios escuchó esa oración, y hizo el pez que lo vomitara. Estuvo ahí por 3 días. Y vino otra vez presencia de Jehová a Jonás, y le volvió a decir que fuera a Nínive a proclamar que ese pueblo iba a ser destruido porque se había levantado contra Dios. Era un pueblo perverso. Pero esta vez Jonás fue más sabio y no, como dicen, no hizo lo que pasó la primera vez, porque a muchos aquí quisiéramos tener una segunda oportunidad en algo, pero son cosas que ya no se hacen. Usted tiene una oportunidad y si no la aprovecha, no la volverá a tener. Entonces en esta ocasión Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, y él hizo caso al llamado y fue. Pero Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia, y sabía que si aquel pueblo se arrepentía de corazón, Él lo iba a perdonar.
Y así fue, sinceramente, y Jonás se enojó solo porque lo hizo ir hasta allá, porque él ya sabía que era un Dios piadoso, ¿va? Y más que todo, como le digo, Dios al ver a aquel pueblo que se arrepintió e invocó, hasta el mismísimo rey invocó ayuno a todos sus habitantes para que Dios tuviera misericordia de ellos, y así fue. Y como le digo, Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero también es fuego consumidor más que todo, ¿va? Y como le digo, con las cosas de Dios no se juega, hay que tomar las cosas de Dios serio y obedecer más que todo al pie de la letra si no queremos perecer en esta vida más que todo. Porque como le digo, Él todo lo sabe, todo lo ve, conoce lo más profundo de nuestros corazones, nuestra mente y nuestros pensamientos. Él ya nos conocía desde que nos puso en el vientre de la madre, entonces, y escapar de su presencia es imposible porque Él está en todos lados. Entonces, más que todo este camino es de perseverar cada día y tener esta palabra, como dicen, por obra también, no solo andarla aquí también. Aleluya. Por obra, no, muchos pueden saber Biblia, pero no ponen nada por obra, entonces nada estampa, que se vea un fruto, como un fruto digno de arrepentimiento ante Dios, y que Dios lo bendiga grandemente, y seguimos gozando de su Dios le permanece para siempre, amén. Dios le bendiga. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Sabemos que estamos en vigilia, amén. Aunque con un poquito de sueño, pero Dios nos va a ayudar para poder salir de esta vigilia, amén. Sabemos que todos tenemos el mismo tema, pero diferentes textos, pero siempre concordando con el tema, amén. Sabemos que a mí me tocó hablar de lo que fue la mujer de Lot. Estuve buscando ahí, pero como que no le encontré el nombre, ¿va? Solo dice la mujer de Lot, y si tiene nombre, pues alguien que me ayude ahí. Sabemos que no fue fácil para ellos. Tenía hijas, la mujer de Lot, estaba Lot y todos estaban en lo que era habla de la Biblia ahí de Sodoma y Gomorra, unas ciudades que no querían de Dios, amén. Sabemos que había una perdición tremenda, gloria a Dios, como ahora en día que se le habla al pueblo del Señor y como que no escucha, pero un oído le entra y como que por el otro sale, amén. Así mismo estaba lo que era Sodoma y Gomorra, pero Dios mandó unos ángeles ahí a hablarle lo que fue a Lot y a su esposa, a sus hijas, que tenían que escapar de la ciudad porque iba a ser destruida, amén. Creo que muchos saben que cuando el pueblo del Señor no va a entender la palabra del Señor, pues los días serán contados, porque todo árbol dice que no da fruto, será cortado y echado al fuego, amén. Entonces se le habló a Lot que iba a salir de esas ciudades, amén, y escaparon de ahí. Escaparon, como muchos nosotros hemos escapado del pecado, amén, y estamos aquí buscando la salvación. Creo que todos queremos una salvación y conocer a nuestro Padre Celestial algún día, amén. Así lo mismo como escapó lo que fue Lot y su familia. Pero sabemos que en todo esto, la mujer de Lot escapó de ahí, de Sodoma y Gomorra. Pero había algo que la mataba a ella, que era un espíritu que llevaba adentro. Posiblemente tenía bienes. Y le dijeron no voltear hacia atrás, amén. No es que nosotros no podemos voltear a ver hacia atrás, no, sino que es volver al pecado, a lo que hemos sido antes, a lo que decíamos que no le agradaba a Dios, amén. Cuando dice la Biblia, está en Génesis 19:26, que cuando volteó hacia atrás, a ver, quedó estatua de sal. No fue fácil para Lot, sus dos hijas que escaparon de Sodoma y Gomorra, en ver su madre cómo quedaba, amén. Lo podemos leer ahí, está en Génesis 19:26. Tal vez ella había escapado, ya ella tenía que ser salva ya, pero había un espíritu que la atormentaba. Como muchas veces nosotros, si ponemos la mirada en nuestros bienes, en lo pasado, aunque estemos aquí presentes, bien bonitos, vestidos, pero nuestra mente que está pensando esta noche. Gloria al Conocer Señor. hacia Dios o conocer de vuelta el mundo. Si nosotros ya hemos escapado de ahí, no hay necesidad de volver atrás, hermano. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Nos haremos esta noche que sigamos adelante. No es fácil volver hacia atrás, porque ¿de qué sirve conocer a Dios y apartarse de Él? El único que da vida se llama Cristo, porque el diablo solo vino a matar, hurtar y destruir. Mas Cristo Jesús vino a darnos vida para que tengamos abundancia. Dios me lo bendiga. Amén, aleluya. Acá el pecado de acá que está en Jueces 7. Nos vemos ahí que un tiempo cuando Josué y los israelitas fueron a Jericó para destruirla, Dios les dijo que destruyeran todo y que no llevaran nada, y que si lo que tomaban fueran anatema entre el pueblo. Pero nos fijamos aquí que acá
él decidió agarrar lo que Dios le había prohibido que agarraran, ¿verdad? Dice ahí que él codició y agarró lo que vio con sus ojos, y dice ahí que cuando él agarró lo que había dicho prohibido, él lo fue a esconder. Y si nos fijamos, cuando el pecado, nosotros sabemos que es malo, porque cuando el pecado pasa siempre vamos a escondernos. Nos fijamos ahí que cuando Acán que hizo fue esconderse ahí, a esconder todo lo que había robado. Pero nos fijamos que también, como todos los hermanos anteriores de mí dijeron, el pecado trae consecuencias, y la paga del pecado es muerte también, espiritualmente también como físicamente, porque vemos ahí lo que le pasó a Acán fue que se murió, lo apedrearon y lo quemaron y le pusieron rocas encima por su desobediencia también. Dios le bendiga. Argumento con Saúl, que se encuentra en 1 Samuel 15. Dios le dijo a Samuel que dijera a Saúl, al rey de Israel, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y que le hiciera guerra hasta acabarlos. Pero él desobedeció y dijo Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En esta historia podemos ver la desobediencia de Saúl, y vinieron las consecuencias, que fue que Dios le quitó del reino. Así también es con nosotros, porque Dios nos ha dado un lugar en su reino, pero si desobedecemos su palabra, podemos llegar a ser quitados de su reino. Por eso es importante obedecer a Dios más que los hombres. Gloria al Señor, aleluya. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Como los hermanos estaban diciendo, el tema se trata de la desobediencia. Y a mí me tocó sobre Adán, ¿verdad? Es una historia que ya muchos conocemos, hasta los niños le preguntan y ellos rapidito se lo dicen. Y vemos que la desobediencia de Adán trajo muerte a este mundo, que se le dio una orden que no comiera de un fruto, sino él desobedeció y se lo comió, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios lo desechó del huerto, lo desechó de su presencia. Pero también vemos cuán grandes son las maravillas del Señor. Su misericordia se renueva hacia el hombre y le puso cobertura después de su pecado. Así nosotros mismos, ¿verdad?, que desobedezcamos, hay que venir ante la presencia del Señor arrepentidos, pidiéndole al Señor, Gloria al pidiéndole Señor. perdón. Amén, Y aleluya. estas son mis palabras, amén. El Señor les bendiga. Amén, aleluya. Que esto requiere un esfuerzo, amén, tanto como lo terrenal, tanto espiritual, todo requiere un esfuerzo, amén. Estamos aquí por la misericordia. Así de Dios, es, aleluya. no porque, amén, aleluya. Gloria al La Señor. carne no quiere, pero que nos da la fuerza de Dios. Amén. Así es, aleluya. Yo me tocó, amén, a Abraham, amén, ya lo conocemos bien, amén. Y lo sabemos bien por el asma, amén, aleluya. Pero vemos que el Balaam, amén, aleluya, yo le había dicho que no fuera, amén, aleluya, porque el otro, amén, aleluya, el rey quería maldecir al pueblo, amén, aleluya, al pueblo de Israel, pero Dios le dijo que no fuera, amén, aleluya. Sí, aleluya. Y él primero obedeció, y que no podía ir, pero después tanto ofrecimiento, amén, aleluya, fue, amén, aleluya, y vemos que desobedeció a Dios, amén, aleluya, porque sus intenciones no eran correctas delante de Dios, amén, aleluya, sus intenciones estaban en otra cosa, amén, aleluya. Algo que vi también, que era que estamos en el versículo también que dice que el amor, el dinero, amén, va a ir todo mal, amén, aleluya. Entonces, Sí, gloria al Señor. eso que Balaam tenía, aleluya, que no se enfocaba en no obedecer a Dios, aleluya, sino desobedeció, y por causa de su desobediencia murió, aleluya. Murió en el número 61 cuando se lo fue a leer en su hogar, aleluya. Murió porque le dijo a Moisés que se vengaran, aleluya, de todo, aleluya, de ellos, no dice eso, de los malos, aleluya. Y vemos que en eso se murieron, amén, todos, y Balaam también por su desobediencia, amén. Y en esta noche, amén, por
tratamos, amén, de obedecer la palabra de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Quizás muerte, pero también muerte espiritual, si desobedecemos a Dios, amén. Y como dice, no somos perfectos, amén. Sí, Todo aleluya. perfecto es Dios, amén, pero hay que esforzarnos a obedecer a Dios, amén, aleluya. Y el Señor importa las palabras. Amén. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.